Pues qué tal, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nosotros Nosotros somos somos la la última y última nos y vamos nos a vamos a litigar litigar otra vez con café. otra vez con café porque han estado los días muy nublados, muy lluviosos, pero me ha gustado esta taza, está muy bonita. De Pinocho y la mía de Chip. Me encantó, me encantó. Regularmente yo creo que siempre ando usando tazas muy serias, muy de un solo tono, Hoy ya te sabes. atreviste. Y hoy me atreví, hoy ando alocado. Ah. Muy bien, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, pues primero una disculpa porque ya habíamos tardado en subir el Subir el episodio. episodio. Sin embargo, me justifico un poco porque precisamente he estado muy ajetreado, De muchas trabajo. cosas, pero bueno, ya estamos de vuelta, animosos, entusiasmados y pues todo bien, marcha bien. Todo bien, con un nuevo tema muy interesante, ¿no? Un nuevo tema que la verdad pues es técnico, es un tema jurídico, técnico, pero que consideramos que la mayor parte de la población, indirectamente o de manera muy genérica, sabe qué es, ¿no? Yo siento que la población sabe qué es, aunque no de manera muy De manera precisa. precisa. Exactamente. Y pues desde luego estamos hablando del amparo. El famoso Vamos a amparo. amparo. Creo que todo mundo habla del amparo y sabe o cree saber qué es el amparo, pero bueno, es pues una pieza fundamental, yo creo que de nuestro sistema jurídico y que ayuda bastante, ¿no? Claro. A ver, yo les voy a contar un poquito sobre la historia del amparo porque es uno de los grandes orgullos que siempre dicen, ay, el amparo que inventó México, ¿no? A ver, los registros que tenemos de cómo se inventa el amparo se dan durante la independencia de Yucatán, específicamente en la Constitución de Yucatán por Manuel Crescencio Rejón, pero con una particularidad, porque normalmente dicen, el amparo se inventó en México. No, se inventó en Yucatán, porque Yucatán no era parte de México en ese momento. Sí. Era la República de Yucatán, que de hecho era lo que hoy es no solo Yucatán, sino también Campeche y Quintana Roo, y Manuel Crescencio Rejón lo propone para la constitución de Yucatán De- con base en algunas ideas que ya existían. A ver, ya existía el habeas corpus, ya existían otros criterios, por ejemplo, incluso en la Nueva España había algunas formas de protección, es decir, no lo inventa de la nada, sino que, digamos, lo va a tomar de otros elementos que dice, pues vamos a crear una cosa que permita a la gente protegerse del abuso de las autoridades. Bueno, total, eh, terminan con la independencia de Yucatán, se reincorpora Yucatán a la República y entonces aparece el famosísimo Mariano Otero. Y Mariano Otero la lleva a nivel constitucional en 1841 específicamente, va a quedar ya constitucionalizado el amparo, pero muy diferente de lo que había planeado Manuel Crescencio Rejón. De hecho, cuando se hace la reforma para incluir el amparo en la Constitución, Manuel Crescencio Rejón dice, no, pues saben que yo me voy a ya me voy. Yo ya me voy, Me retiro. me retiro y alguien dice el amparo ha muerto, ¿no? Es la primera vez que el amparo ha muerto porque no se había quedado en los alcances que quería Manuel Crescencio Rejón, sino que incluso se va a incluir lo que llamaron después la fórmula Otero, que yo les pido de la manera más amable que ya superen, que la fórmula Otero es que solamente el efecto de la sentencia va a impactar a las partes, es decir, no va a tener efectos, como le llamamos, erga omnes o para todos los efectos generales, sino lo que se llama efectos interpares o interpartes, perdón, para las partes, ¿no? Y yo les pido que lo superen porque, en efecto, si hay una norma, una autoridad violando el derecho de una persona, significa que está cometiendo un acto que no es, al menos ya en nuestro sistema actual, constitucional, lo que significa que nadie más debería cometerlo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante respecto de los problemas que ha traído la nueva reforma o las nuevas reformas en materia judicial y de amparo. Pero para que se den un poquito la idea, la intención original era proteger a las personas ante el abuso de las autoridades.
Y de hecho se empiezan a dar muchos amparos al inicio. Por ejemplo, está el amparo Morelos, que lo llaman el Marbury versus Madison mexicano, que es justamente la idea de crear la supremacía constitucional y la facultad de los jueces de amparo de reconocer. Sin embargo, en un principio, por ejemplo, el amparo no aplicaba para autoridades jurisdiccionales, solamente aplicaba para autoridades administrativas, etcétera. Una serie de cosas que tampoco es clase de historia, ¿no? Ujú. El punto es que el amparo va a empezar a agarrar y a subir y a subir y a subir, y sobre todo en la corte, una de las conformaciones más lujosas que hemos tenido, con Vallarta, con el Nigromante, incluso ahí medio atravesaba Juárez por ese periodo de la corte, y de pronto llega Porfirio Díaz y en la reforma, no me acuerdo si es 1897 o 1899, del Código Federal de Procedimientos, reduce los efectos del amparo y dice, no, ya, el amparo, las decisiones, la jurisprudencia en general no tiene un efecto para nadie, ¿no? Porque pues estaba instaurando una dictadura, o ya se había instaurado una dictadura que lo que buscaba era impedir justamente la división de poderes, pero sobre todo los controles al Poder Ejecutivo, porque eso es el amparo, es un control. Actualmente se define como un control constitucional que lo que busca es eso, que las autoridades no abusen, que no sean abusivas, ¿no? Entonces, digamos, y eso se va más o menos a controlar o a, digamos, a explotar nuevamente hasta 1994 con la reforma de la Corte, que digamos nuevamente la Corte como que comienza a decir, bueno, como que tenemos un trabajo, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Porque realmente la época del amparo pues fue bastante sombría casi siempre, ¿no? Bastante interesante toda esta parte que nos comentas, de dónde viene la figura del amparo, que bien nos relatas acerca de que pues es producto de varias ideas, ¿no? Que surgen a partir de la independencia de México, que busca una manera de proteger a los gobernados y cómo ha ido evolucionando, ¿no? De primera instancia, pues es un amparo que no puede ser en contra de las propias autoridades jurisdiccionales. Vamos introduciendo este tipo de accesos, ¿no? Para que los gobernados también puedan reclamar cierto tipo de actos. La manera en cómo pues va creciendo y evolucionando, ¿no? Me parece bastante interesante, me gusta cómo nos relatas estas precisiones. Y tú, por ejemplo, ¿cómo has visto que ha ido creciendo o evolucionando el juicio de amparo? Si bien nos comentas que van haciendo un poquito restrictivo, va ampliándose, pero, por ejemplo, a partir de qué momento este amparo cobra esta fuerza o esta relevancia en el sistema jurídico mexicano que pues lo va perfilando al juicio de amparo que actualmente conocemos. ¿Cuál consideras que es ese parteaguas? O sea, si bien es cierto, nace a partir de la Constitución de Yucatán, luego es incorporada a nuestra Constitución General, pero ¿cómo consideras o cuál ves que es la parte que lo impulsa, que lo hace ser más o menos al juicio de amparo que actualmente tenemos? Pues yo creo que son dos reformas fundamentales, la del 94, que de hecho esa ley que existía antes de la ley actual era tan importante que permitió que llegara un juicio a la Corte para ver si se podía declarar inconstitucional la Constitución. Es un juicio, el llamado amparo de los intelectuales, que fue una conformación bastante compleja porque ni la Constitución ni la ley de amparo prohibían que se revisara la Constitución por medio del amparo, ¿no? Entonces era lógico de que si el amparo sirve para evitar abusos de las autoridades, eso incluye al poder revisor de la Constitución y llega. No pasó en ese momento, pero luego viene la reforma de 2011, que acaba de cumplir añitos, ¿no? Justamente el 10 de junio de 2011, Sí. Donde se introduce el concepto de derechos humanos ya de forma
positiva, porque ya existía evidentemente, ¿no? México reconoció desde el 85 la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero digamos a partir de ese momento con la reforma cambia y lógicamente se hace una nueva ley de amparo, la de 2013, que le va a dar esta conformación un poco más amplia, un poco más protectora, aunque con una restricción, que la ley de amparo establece que el amparo no procede contra reformas o adiciones a la Constitución, cosa que no se prohibía antes. Como no se prohibía, incluso se hizo un amparo que llegó a la Corte para revisar una reforma constitucional. No pasó, pero digamos, en 2013 es como un salto atrás, pero a la vez lo fue hacia adelante porque esa ley de amparo pues, se vuelve más protectora pues, en muchos casos que ya iremos viendo, ¿no? Sí, me parece, me gustaría regresarnos un poquito para que la gente también entienda de qué va la reforma la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Es decir, ustedes deben de saber que como todo ordenamiento jurídico se compone pues de leyes, de reglamentos y demás, ¿no? En nuestro caso, el sistema jurídico mexicano, pues tenemos a nuestra Constitución Federal, que va a ser esta Constitución, un ordenamiento fundamental que va a ser respetado y garante para toda la federación, para todas las entidades federativas, para todos los estados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta reforma constitucional? Que introduce a este sistema pues los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Que yo creo que eso es un paso muy importante. Como bien mencionaba Carlos, los derechos humanos pues siempre estuvieron, sin embargo, ¿cómo se le conocían antes nuestra constitución a esos derechos humanos? Seguramente, digo, no sé si eres estudiante de Derecho o algo, o una persona que estudió Derecho hace mucho tiempo, lo recordarás como garantías individuales. Me han tocado Exacto. abogados que todavía Las llaman les así. llaman garantías individuales, ya no existen. O sea, sí existen, pero son otra cosa actual. No, eran garantías individuales y cambia el nombre por derechos humanos. Exacto. Entonces, también es una precisión, podríamos decirlo, semántica, o una precisión en cuanto a establecer qué es una garantía individual, qué es un derecho humano y cómo se introducen al sistema jurídico, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran avance en cuanto al sistema y que bueno, va a obligar al Estado mexicano y a los jueces principalmente a no solamente interpretar las leyes, los actos y lo que se les ponga sobre la mesa conforme a nuestra constitución, sino también conforme a los criterios tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como a todos los tratados internacionales de los que México es parte. Es decir, amplía Sí. el catálogo de derechos humanos, amplía la manera de cómo interpretar a los derechos humanos, no solamente acotándolo a nuestra constitución, sino abriendo la oportunidad de allegarse de tanto de sentencias como de criterios, como de los articulados de los tratados internacionales. Es decir, vemos un avance en cuanto a protección y garantía de derechos humanos, que yo creo que eso es fundamental. Eso es muy importante porque, a ver, tú eres una persona, ¿no? Estás en tu casa y dices, ¿de qué tengo yo derecho? Antes de la reforma de 2011, lo que tú tenías derecho era lo que decía la Constitución. Y ni siquiera era un derecho, era una garantía. Es decir, además tenía que estar instrumentalizada. Todavía hay hoy quien habla de que la Constitución no se debe cumplir, sino que es un ideal, ¿no? Y dicen, no es que es un ideal, y entonces solamente aquellas disposiciones que se instrumentalizan por la vía de garantía se pueden cumplir. No. Cualquier disposición de la Constitución se puede hacer cumplir por la vía del amparo, por ejemplo. Exacto. Pero antes era eso, pues ahí dice que yo tengo un derecho o una garantía, la tengo. Está instrumentalizada, la tengo. No está instrumentalizada, pues no la tengo. Ya, no puedo hacer nada, me quedo esperando.
¿Cuál era otro problema? Que si la Constitución no decía que yo tenía ese derecho, no lo tenía y ya. Un poquito como piensa Lenia Batres. Y esto porque es un problema. Porque ¿qué pasa si yo quiero decir, exigirle al Estado algo, ¿no? Y que no está Y previsto que en la no está Constitución. previsto en la Constitución. Ah, pues entonces me voy a un tratado internacional, me voy a una sentencia de la Corte Interamericana, me voy a otro lugar, a la Declaración Americana o a la Declaración Universal, y digo, aquí dice que yo tengo este derecho. Y entonces, como tú formas parte de este sistema de protección de los derechos humanos, me lo tienes que garantizar. Ahora, otra cosa es que a la gente le guste que le aplasten sus derechos, porque hay mucha gente que dice, no, pues si no lo tengo, no lo tengo y ya, y aquí me quedo yo valiendo verdolaga. No, el Estado, su función, para eso existe. Si el Estado no te cumple derechos, ¿para qué lo quieres? Entonces, esa es la gran importancia de la reforma de derechos humanos, que ya no solo es lo que dicen los 136 artículos de la Constitución, sino que yo me puedo ir a un universo de disposiciones que garantizan que yo pueda tener esos derechos y que el Estado me los tiene que cumplir. Exactamente. Entonces, haciendo estas precisiones, ustedes tienen que saber que nuestro amparo en México abarca muchas aristas en las cuales los ciudadanos pueden hacer efectivo esos derechos, esas garantías que están contenidas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, lo cual es muy fundamental en un Estado pues democrático, en un Estado de derecho que busca y vela el respeto de los derechos humanos y ver la manera de cómo los va a cumplir, cómo los va a hacer efectivos, cómo los va a materializar para que las personas puedan acceder a ellos. Entonces, a mí me gusta bastante resaltar eso porque en otros países existen estas figuras de protección de derechos humanos, pero nuestro juicio de amparo abarca muchas cosas. No sé si nos pudieras más o menos comentar. A ver, primero, la precisión. Un juicio de amparo es un medio de control constitucional que garantiza y protege derechos humanos, a grosso modo. Pero nos podrías precisar cuáles son o cómo podemos acceder a ese amparo, contra qué cosas o cómo es que funciona y por qué el amparo mexicano es muy amplio. Sí, justamente, bueno, a ver, como México inventa el amparo, le da mucha oportunidad de hacerlo muy amplio y de irlo perfeccionando a lo largo del tiempo. Hay otros países que tienen, por ejemplo, el llamado juicio de tutela o el juicio de habeas corpus. Uh-huh. Sin embargo, la particularidad del amparo es la amplitud, ¿no? Básicamente, el amparo puede proceder contra actos u omisiones de cualquier autoridad que vulneren derechos humanos. Es decir, el presidente, o bueno, la presidenta, el Senado, el Congreso, los jueces, la policía, el Ministerio Público, quien tú quieras, son autoridades que pueden violar derechos humanos por la vía de la acción, es decir, yo hago algo, como por ejemplo te detengo arbitrariamente, esa es una acción, o una omisión, que es cuando yo no hago algo, por ejemplo, yo he estado, no te doy los medicamentos, no te brindo la atención médica. Y estoy obligado a dar. Y estoy obligado a dártelo. No te construyo una carretera, no te pavimento la calle, estoy omitiendo hacer algo que es tu derecho y que es mi obligación. Entonces, en ese caso, yo puedo ir ante un juez de amparo, que de manera ordinaria son los jueces de distrito, ordinaria porque hay otras hipótesis, ¿no? Pero de manera ordinaria yo voy ante un juez de distrito y lo acuso. Es ir a acusar al gobierno, es decirle, mira, el gobierno no me da los medicamentos, mira, el gobierno no pavimenta la calle, mira, el gobierno me detuvo arbitrariamente, mira, el gobierno lo que sea, ¿no? O incluso otros jueces, mira, este juez no valoró mis pruebas, mira, este juez no me notificó, mira, este juez violó mi derecho de audiencia, mira, este juez violó mi derecho a la presunción de inocencia, no sé. Yo voy y lo acuso y el juez valora y dice, no, tienes toda la razón y te ampara, ¿no? Esa es la frase más bonita. La justicia de la Unión ampara y protege. ¿Por qué? Porque le dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, deja de hacerlo, ¿no? Y hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la suspensión, que es no puedes seguir molestando a esta persona hasta que yo no resuelva el juicio de amparo. Entonces, lo vamos a lo mejor a ver más adelante. Hay dos tipos de amparo. El amparo directo, que procede contra sentencias o contra actos que ya quedaron firmes,
y el amparo indirecto que no proviene de un juicio, digamos. O sea, no hubo un juicio, sí puede haber un juicio, pero no siempre, digamos, pero la mayor parte de los casos es, por ejemplo, cuando no hubo un acto de juicio o no hay una sentencia firme, yo promuevo ese amparo indirecto, ¿no? Son hipótesis procesales, a lo mejor ya muy específicas que no necesariamente vale la pena, pero digamos son esos dos tipos de amparo y en esencia es eso, ir a acusar a alguien con un juez de que hizo algo que violaba mis derechos humanos. Exactamente. Y también algo que ustedes deben de saber y que también es muy relevante de nuestro amparo es cuando tú consideras que una ley es inconstitucional. Ah, claro. Y lo interesante es que también no solo leyes federales, también puede ser una ley local, también puede ser un reglamento, Reglamento. puede ser una norma oficial mexicana. Es decir, tenemos este abanico de posibilidades en el que tú puedes promover un amparo en contra de una norma que viole derechos humanos, ¿no? Ese amparo también se me hace muy relevante porque existen otro tipo de figuras en las cuales también se puede buscar una inconstitucionalidad. Sin embargo, bueno, ahorita nos estamos abocando únicamente en el juicio de amparo, que es el famoso amparo contra leyes, ¿no? Ese amparo es buenísimo. También tenemos en el amparo cuando es contra un sector que ha sido vulnerabilizado, es decir, por ejemplo, el amparo en materia agraria. Es muy interesante que es un amparo mucho más flexible, en el Sí. cual otorga mayores plazos, en el cual suple Sí. algunas deficiencias que pudiera tener el escrito del amparo. Entonces vemos la naturaleza por la materia agraria que flexibiliza ciertos presupuestos procesales para que sea más accesible este tipo de amparo. Que digo, de entrada se supone que el amparo es sencillo. A ver, ustedes pueden ir y promover un amparo ustedes solitos, van, lo promueven, a lo mejor un abogado de oficio o ni siquiera, ¿no? Sí, Porque puede ser a aplica propio a derecho. propio derecho, aplica lo que se llama la suplencia de la deficiencia de la queja, que es, bueno, tu queja está deficiente porque no sabes, pues el juez dice, bueno, yo identifico esto, lo suplo, ¿no? Digo, lo ideal sí es que sea un abogado. Y de ahí surgió, por ejemplo, que la gente decía que el amparo era muy caro. Y sí, un abogado te puede cobrar, no sé, 80,000 pesos, 100,000 pesos por un amparo, Sí. pero contratar a un abogado es tu decisión. Si tú quieres promover el amparo tú solito, lo puedes hacer sin necesidad de abogado. Y hay gente que ha ganado amparos así, solita, cuando es evidente la violación de los derechos humanos, porque es gratuito el amparo, no se cobra, ¿no? Lo pueden hasta tramitar por internet. Pero en efecto, o sea, a veces puede ser complicado, hay unas variantes más sencillas, por ejemplo, cuando se trata de comunidades agrarias o ejidos o este tipo de situaciones. Y de hecho, justo a partir de la reforma 2013, se vuelve muy, muy bondadoso, por ejemplo, en incluir lo que se llama el interés legítimo, ¿no? Ah, cierto, la Que figura de es interés. A ver, hazles esta precisión de interés interés jurídico, jurídico, interés legítimo. interés legítimo y bueno, interés simple para que entiendan esta contraposición, por qué es relevante o por qué sí puedes acceder por interés jurídico, interés legítimo, Sí. pero no por interés simple. Sí, a ver, en derecho hay diferentes tipos de interés, ¿no? No es como tal una clase, la idea es que lo puedan entender más o Entender. menos en su generalidad. El interés jurídico es cuando yo tengo, digamos, una afectación directa como titular de un derecho y yo puedo acreditar ese derecho, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si yo voy por la carretera y me detiene la policía y me retiene ilegalmente, estoy teniendo un interés que me afecta directamente. Ujú. ¿Cuándo es el interés legítimo? Que esto es lo importante. El interés legítimo es cuando no, cuando, por ejemplo, yo veo que en mi colonia quieren talar un árbol, ¿no? Entonces no hay una afectación que pueda ser evidentemente que es directa en mi contra, porque a lo mejor es en la cuadra de al lado o a 2 cuadras o está a 10 minutos, ¿no? Pues tú qué, ¿no? Y esa es la bondad del interés legítimo, que tú tienes un interés sobre eso porque afecta a un derecho colectivo o difuso sobre el cual todas las personas pudieran ser afectadas y eso les permite, esto ha permitido que comunidades indígenas, por ejemplo, promovieran amparos contra el Tren Maya, ¿no? Porque les afectaba ecológicamente a todo el ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces yo no recibo la afectación a lo mejor
la afectación no va dirigida a mí, pero sí puedo verme afectada. Exacto. Y entonces en ese caso yo tengo que acreditar en qué consiste esa afectación, o qué tengo que ver yo ahí, ¿no? Sí, es más este interés legítimo usado en estos derechos colectivos, ¿no? Colectivos, ¿sí? Que son precisamente más, o se visualiza más en los derechos ambientales, ¿no? Y que pues es suficiente acreditar la manera en cómo, si bien no te afecta de manera directa, si hay una afectación indirecta, si hay, o que por tú pertenecer en esa comunidad te va a afectar invariablemente el acto, aun y cuando no esté directamente dirigido Dirigida a a ti, ti. exactamente. Y es una bondad del amparo, o sea, es que el amparo es maravilloso porque te permite protegerte de cualquier cosa. Es literalmente, imaginémonos a alguien que está persiguiendo al gobierno con un palo todo el tiempo para pegarle en la cabeza y decirle, compórtate. Por eso es que es tan molesto. El amparo, si yo fuera gobernante, sería muy molesto para mí el amparo, porque todo el tiempo no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Sí. Pero Es un medio de un control. medio de control, exactamente, ¿no? Y yo a veces veo a la gente que no entiende la importancia de controlar al gobierno. O sea, un gobierno que no tiene control es muy peligroso. Por eso es que los jueces de amparo eran tan importantes porque le decían al gobierno, no puedes. O sea, tú crees que está bien, tú en tu cabecita lo ves bien, tú crees que está bonito, no puedes, ni modo, ¿no? Estás afectando a alguien. Entonces, el amparo mexicano es por eso tan importante porque permite tener amarrado al gobierno para que no esté abusando de las personas, ¿no? O era. O era, tal vez. Ahorita haremos esa acotación. Pero bueno, precisamente es la relevancia de esta manera de cómo ha ido evolucionando el juicio de amparo. Vemos que se introduce el interés legítimo. Antes únicamente podías promover un amparo acreditando el interés jurídico. Hoy en día acreditan interés jurídico o legítimo, que es diferente al interés simple, que era lo que estábamos olvidando mencionar, que el interés simple pues es meramente este interés de que la ley se cumpla o esta intención de que el ordenamiento jurídico sea respetado, pero no hay ningún acto que te afecte ni directa ni indirectamente a tu esfera jurídica, a tus derechos. Es simplemente, Porque eres pues, chismoso. exacto, es como simplemente por ser chismoso. Entonces, ese interés no te da acceso al juicio de amparo y a ninguna otra cosa. O sea, es como de, pues, no me acreditas esa afectación, no puedes acceder. Entonces, otra de las relevancias del juicio de amparo y que es nuevo en el amparo mexicano, porque me parece que en otros países es muy normal, el amparo que procede en contra de particulares. Es decir, estas regularmente personas morales que ejercitan una función ya sea delegada del Estado o ejercitan una función que puede vulnerabilizar derechos humanos. Es una figura bastante interesante porque principalmente, como lo hemos estado conversando, el amparo procede en contra de autoridades, en contra de esta potestad del Estado. Sin embargo, el introducir a los particulares reclamándoles algo, pues pareciera como una especie de choque, ¿no? Sí. ¿Podrías como explicarnos algún ejemplo cuando un amparo procede en contra de un particular? Sí, esto es muy interesante. Fue una gran innovación de la ley de 2013 que el amparo procediera contra particulares porque se entendía que el amparo era un control de los actos de las autoridades y autoridades entendidas como autoridades públicas. Uh-huh. Pero después de 2013 dice, bueno, los particulares también pueden cometer violaciones a los derechos humanos y en ese caso, ¿cuál sería la vía idónea? ¿Un juicio civil, un juicio penal, un juicio mercantil, un juicio qué? Entonces dicen, bueno, un juicio de amparo podría ser. Y sobre todo aplica así en casos donde un particular, normalmente personas morales o instituciones, pueden violentar derechos humanos o actúan con una función delegada, por ejemplo, salud o educación. Estas son facultades que tiene que cumplir el Estado, pero como es incompetente, no las cumple, y entonces las delega a otras personas para que lo hagan, por ejemplo, hospitales privados o escuelas privadas.
Entonces, normalmente Ujú. al principio hubo mucha resistencia para aprobar el amparo contra particular, los jueces no querían, como que le tenían miedo, pero ya en Sí. los últimos años, sobre todo contra quien ha funcionado mucho es contra escuelas privadas, que por Ujú. ejemplo no querían entregar el título, que Mm. expulsaban a la gente o que hacían ciertas cosas y entonces se empezaron a promover amparos y se empezó a reconocer que en efecto eran autoridades, bueno, no eran autoridades, pero ejercían actos de autoridad a pesar de ser particulares y que por lo tanto podían ser susceptibles de amparo. El más reciente que fue muy interesante fue Exacto. una asociación de condóminos, bueno, dentro de un edificio que se rigen por la ley de, ay, ¿De no, condominios? no hay otra ley, no me acuerdo, la ley de la Procuraduría Social, y entonces, por ejemplo, se conforma una asociación de condóminos, que es como un consejo que dice, por ejemplo, quién puede usar el elevador, y en este caso, una señora que no había pagado el mantenimiento, no la dejaban usar el elevador y se ampararon y le dijeron, tienes que dejarla porque es una adulta mayor. ¿Cómo no va a poder subir al quinto o sexto piso en un elevador? Mm. Entonces, es muy interesante porque se ha ido ampliando. Digo, no sé qué tanto se vaya a seguir ampliando, pero al menos hasta ahorita iba muy interesante el progreso de esto. Exacto, es muy relevante la manera de cómo va evolucionando nuestro juicio de amparo, esta figura que en todo momento ha buscado proteger los derechos humanos de los particulares frente a estos actos que pudiéramos considerar abusivos, arbitrarios, ilegales y leyes que pueden ser contrarias al espíritu constitucional. Bueno, no me gustaría mencionar el espíritu, mejor dicho, a la naturaleza del por qué se creó nuestra constitución, ¿no? Entonces, consideramos que una ley es contraria al ordenamiento constitucional, entonces accedemos al juicio de amparo. Y eso es muy importante, antes de que pasemos al siguiente punto, que entiendan que el gobierno no puede actuar arbitrariamente en ningún caso. Todos los fines de semana sale que el juez fulanito de tal liberó a no sé quién. Ujú. Entonces todo el mundo dice, ay, jueces corruptos, ¿por qué lo liberaron? Pues porque hubo fallas en el proceso. No eres mejor que él, no eres más importante que esa persona, ¿sí? No eres único y diferente como te hicieron creer, eres uno más. Y así como eres uno más, tú y esa persona que hizo lo que haya hecho tiene derecho a que se le respeten sus derechos humanos. Si la fiscalía llegó haciendo lo que le dio su fregada gana y violó derechos humanos, lo inmediatamente lógico es que un juez de amparo diga, ¿sabes qué? No puedes tener detenida a esta persona, libérala. Evidentemente la gente cree que es mejor, cree que es más buena, cree que es única y diferente y que solo ella tiene derecho a que la protejan. No, todo el mundo tiene derecho a que el amparo los proteja de las arbitrariedades que comete el gobierno, sea buena o sea mala en tu cabecita. Entonces, no hay, bueno, sí hay jueces corruptos, por supuesto, pero la mayor parte de los casos donde han sido liberadas estas personas, que la sociedad ya juzgó, es porque hubo un abuso de autoridad. Entonces, si tú estás de acuerdo con los abusos de autoridad, pues vete a vivir a Estados Unidos y agárrate a trancazos con Trump, porque eso es lo que te gusta, pero aquí no estés fastidiando. Fíjate que creo que con lo que acabas de mencionar es muy importante hacer esta distinción en cuanto a el amparo y la figura de la suspensión que Sí, además. se confunde bastante. Yo he visto que muchas personas, y no es su obligación saber esta distinción, pero es fundamental hacerla, que el hecho de que una persona o perdón, algún político o un ciudadano gane una suspensión no quiere decir Que que haya ganado el gane el amparo. amparo, Sí. solo que se confunden mucho estas figuras y la suspensión es una medida cautelar, es decir, no está resolviendo el fondo del asunto, no está resolviendo el problema jurídico, únicamente está deteniendo el acto que se esté reclamando o está salvaguardando ese derecho que presuntamente se está tildando de ilegal, de inconstitucional. Es por ello que a veces vemos en las noticias y demás que se ganan suspensiones y detienen obras o liberan a personas o dependiendo de los casos muy puntuales, pero no quiere decir que el amparo ya se ganó o se perdió, simplemente quiere decir que es una medida
que salvaguarda precisamente la materia de ese juicio. No sé si gustarías agregar un Sí. poco más el por qué es importante distinguir esto. Exactamente, mira, piensa ahí en tu casita, ¿no? Suspensión viene de detener algo momentáneamente. Ujú. Entonces, si dice suspensión, es que no ha terminado, sino que se está deteniendo momentáneamente. Pero, y muy bien lo decía, para salvaguardar la materia del amparo, vamos a suponer que el amparo es no talar un árbol. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Como el juicio de amparo no se va a resolver en 3 días, sino que te puede tardar meses, tiene que detener las cosas porque si no se pierde la materia del amparo. Vamos a suponer que no existiera la suspensión, llega el gobierno y tala el árbol. Y 3 meses después dice el juez, no, ¿qué crees? No puedes talarlo. Ah, ya lo talé. Ah, bueno, pues vámonos a nuestra casa. No funciona así. Tienes que detener las cosas para que no se concreten lo que se llaman actos de imposible reparación. Ajá, bueno, ya lo cortaste, no podías, planta otro. Oye, va a crecer en 200 años. Entonces, por Exactamente. eso es lo que es la suspensión, detener las cosas para que no se consume un acto de autoridad que pudiera ya no poder repararse. En el caso de las personas privadas de la libertad, pues entre que si sabemos si fue ilegal o no tu detención, quédate detenido 13 años. Ah, pues Exacto. mira qué padre. Pues no. Entonces, eso es lo que es la suspensión, detener las cosas para que no se consume un acto que pudiera ser violatorio. Ya si no fue violatorio, bueno, ya continúa, no pasa nada porque durante 3 meses no tales un árbol. Exacto. Es la manera de cómo deben de entender este tipo de figuras que son muy relevantes en el juicio de amparo. Nada más ya para concluir esta parte y ustedes la comprendan súper bien. Por ejemplo, cuando hay órdenes de expropiación, ¿no? Es muy relevante y muy sobresaliente esta figura porque, a ver, una expropiación pues siempre y cuando esté justificada y es de utilidad pública, pues ya te van a demoler porque van a pasar ahí una carretera, porque van a construir un tren, X situación. Entonces, regularmente las personas acceden al amparo para detener esa expropiación y que no sean vulnerados sus derechos, porque tal vez, no sé, al lado hay una zona arqueológica fundamental o hay un cuerpo de agua que no puede ser contaminado, X situación, que de primera instancia tiene que revisarse bien el acto para que no se ejecute y mientras se revisa la situación, se ordena esa suspensión y no continúa la expropiación, la demolición, la tala, X situaciones, ¿no? Y no quiere decir que ya ganaste o que ya perdiste. Entonces, Sí. es muy, muy importante hacer esta distinción para que no se confundan cuando ven en las noticias que ganaron una suspensión o lo confundan con que ya ganaron el amparo, ¿no? Y bueno, continuando, creo que sería ya dimos varios ejemplos de cómo es utilizado el juicio de amparo. No sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo lo has visto ya materializado en alguna peculiaridad, en algún asunto, para que más o menos las personas entiendan cómo ya es efectivo un amparo, por ejemplo. Sí, miren, la verdad es que eso que decía yo al inicio, ¿no? Todo mundo tiene una idea de qué es el amparo, ¿no? Como que te sirve para defenderte, ¿no? O que es un mecanismo de defensa. Pero pocas veces alcanzan a, digamos, entender la trascendencia del amparo. Vamos a pensarlo, por ejemplo, cuando las personas del mismo sexo no podían casarse, fue a través de un amparo. Cuando no Ujú. podían adoptar, fue a través de un amparo. Eh, el consumo o el consumo lúdico, incluso medicinal La marihuana. de la marihuana, fue a través del amparo. Es decir, Ujú, muchos de los derechos que hoy tenemos han venido a través del amparo, ¿sí? ujú, ujú. ¿Por qué? Porque primero el poder legislativo, que tanto nos lo han engrandecido durante este sexenio, no puede prever todo lo que pasa en la vida. O sea, es como si yo me siento aquí con ansiedad a prever todas las hipótesis posibles que pudieran desgraciar a un país. No se puede. Entonces, el poder legislativo es incapaz de prever todo lo que pasa. ¿Quién ve lo que pasa en la vida cotidiana? Un juez, porque al juez vas y le dices, oye, fíjate lo que está pasando, ¿no? Y entonces los jueces de amparo durante mucho tiempo lo que hicieron fue eso, garantizar derechos
que no estaban en ningún lado, o más bien, como decíamos al principio, que estaban en los tratados internacionales o en la interpretación, pero que como no se habían instrumentalizado por la vía de una ley, pues no se lograban, ¿no? Entonces, eso a lo mejor en términos como generales, la despenalización del aborto vino por el El amparo. amparo. No fue gracias a ningún congreso, fue gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya en la revisión del amparo dijo, ¿sabes qué? No puedes criminalizar a la gente por abortar. Eso. Exacto. Pero también desde el hecho de que tú vas cada mes al seguro a que te den tu medicamento de diabetes y como siempre te dicen, no es que no hay, pues entonces tú vas, tramitas un amparo y te lo tienen que dar, ¿no? No le alcanza el dinero al gobierno, pues ese es su problema, no es tu problema. O sea, que el gobierno no tenga dinero para darte tus medicamentos no es problema tuyo, es del gobierno. ¿Quién lo tiene que solucionar? El gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir el juez? Dale su medicamento, hazle una operación, ¿no? Prográmale cirugía, realízale tales estudios, tales análisis. No me aceptaron a mi hijo en la escuela por tal cuestión, amparo, ¿sí? Exacto. El tema también que fue muy sonado ahora que estuvo la pandemia del COVID, había amparos que obligaban a la Secretaría de Salud a brindar vacunas. Vacunas. Ha habido amparos que obligan a las autoridades a, como bien comentabas, a suministrar medicamentos, a suministrar agua, a pavimentar una calle, a electrificar una colonia, a proteger un bosque, a proteger una laguna. Es decir, el juicio de amparo es un medio muy fundamental en un Estado de Derecho que va a obligar a las autoridades a que hagan cosas que están obligadas a hacer o que se detengan de hacer cosas que son contrarias al ordenamiento constitucional, que son contrarias a los tratados internacionales. Es por ello que es muy relevante y muy importante tener en claro cómo es que funciona el juicio de amparo y por qué se debe de ampliar, garantizar, proteger. ¿Por qué digo esta acotación y damos estos ejemplos de cómo se han accedido a muchos derechos gracias al amparo y a, podríamos llamarle, a un activismo judicial, ¿no? Porque no han sido los congresos que han legislado, sino han sido los jueces que han dictado sentencias en favor de garantizar derechos o que han interpretado derechos que no están textualmente articulados en la Constitución, pero al ser interpretados de una manera mucho más amplia y armónica con los tratados internacionales, accedes a cierto tipo de derechos, ¿no? Y eso es muy importante. Ahorita, busquen en la Constitución el derecho a la vida. No está. No existe el derecho a la vida en la Constitución. Pero se interpreta. Pero se interpreta a través de la actividad de los jueces. El libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad no existe en la Constitución. No dice, las personas tienen libre desarrollo de la personalidad. No dice. O sea, la Constitución tampoco puede prever así como si fuera una lista miles o millones de derechos que nosotros tenemos. Eso se ha ganado a través de la interpretación judicial. Entonces, también entiendan un poco, y eso lo vamos a ver ahorita en los riesgos, por ejemplo, la reforma judicial que dice, no se puede interpretar, a todo se tiene que aplicar literalmente. Ah, bueno, pues si es literalmente, no hay derecho a la vida. Mata a la gente ahorita, mata a todo el mundo porque no hay derecho a la vida. O sea, ¿a quién se le ocurre, no? También. Y eso es lo que ahorita estamos analizando. ¿Cuáles son esos nuevos retos que vienen ahora al juicio de amparo? ¿Por qué hacemos este paréntesis? Como más o menos ustedes podrán percatarse y cómo nació este podcast, nació a partir de el análisis de candidaturas judiciales. Esto a través de la reforma constitucional del Poder Judicial, ¿no? De la reforma judicial. Esta reforma judicial trajo consigo también reformas a la ley de amparo, que ahora, y de lo que hemos más o menos platicado, antes había amparos que otorgaban suspensiones, principalmente la figura de la suspensión, que tenía efectos generales. Es decir, como Carlos mencionó al principio del capítulo, el amparo nació a partir de que protege únicamente a las personas que lo están promoviendo. Sin embargo, conforme ha ido evolucionando, había amparos que otorgaban una suspensión y que por la naturaleza de los actos, pues
iba a proteger al resto de toda una comunidad o al resto de cierto tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo con estas nuevas reformas? Acotar los efectos del amparo, principalmente en la figura de la suspensión y también en cuando en una sentencia no se va a poder otorgar la sentencia con efectos generales. Vemos eso muy riesgoso, que se le hizo esa reforma a la ley de amparo, porque parecería que va un poco en contra de todo lo que estamos dialogando y de todo lo que se ha ganado a lo largo de estos años. Exactamente, o sea, imagínense, la gente que apoyó la reforma judicial se enojaba porque decía que el amparo era muy caro, ¿no? Pero imagínense, si ahorita yo me daba cuenta que en toda la Ciudad de México iban a crear un nuevo impuesto, ¿no? Por ejemplo, un impuesto por traer placas, ¿no? Por traer mascotas, ¿no? Entonces, yo promoví un amparo por la vía de declararlo inconstitucional, por declarar que violaba la Constitución, y un juez decía, sí es inconstitucional, nadie va a poder ser afectado por eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cada persona que no quiera que se le cobre el impuesto por traer mascotas en su carro, tiene que promover un amparo. O sea, imagínense, tú tienes 80,000, 90,000 pesos, 100,000 pesos para tramitar un amparo, no los tienes. ¿Vas a aventarte a tramitar un amparo tú solito a ver qué pasa, a ver si ganas, a ver si pierdes? Seguramente no. Con una persona que lo tramitara, se suspendía una ley que era inconstitucional o que violaba derechos humanos. Ahora ya no, porque evidentemente, pues el gobierno quiere hacer lo que le da la gana. Entonces un juez va a decir, pues sí, no se lo puedes aplicar a él. Y entonces ahí voy a andar yo por la vida con mi amparo diciendo, a mí no me lo puedes aplicar y al resto de millones de personas. O sea, esto es una cuestión de justicia colectiva, de justicia social, donde nadie podía ser afectado por el gobierno. ¿Qué es lo que hace esta reforma? Nada más no vas a afectar a quien puede pagar el amparo. La justicia se vuelve otra vez para ricos, porque entonces, ¿quién no va a ser afectado por las arbitrariedades del gobierno? ¿Quién tiene dinero? ¿No tienes dinero? Ni modo, aguántate. Entonces, este era un gran avance del amparo que quitaron, nada más porque están dementes. Exactamente, ese es un gran riesgo que lastimosamente se restringe este tipo de figuras que se habían alcanzado con el amparo. También estas acotaciones que le hacen a la interpretación de que la Constitución, especialmente en la reforma judicial, va a ser interpretada de manera literal. Es decir, está quitando una facultad que tienen los jueces constitucionales de interpretar la Constitución no conforme únicamente a la propia Constitución, sino ir más allá. También me preocupa bastante todo este tema respecto de qué va a suceder con la independencia judicial. Como hemos venido mencionando, al día de hoy ya hay muchos ganadores de la reciente elección judicial. Pero, ¿qué tan independientes van a ser estos nuevos juzgadores, independientes del poder? Claro. Y de hecho pasó, ¿no? En la semana, por ejemplo, Lenia Batres, ¿no? Siempre ella, que es una persona absolutamente pendiente del gobierno. Llega un caso que para invalidar una norma, creo que el estado de Michoacán, por no haber consultado a personas con discapacidad. Y dice Lenia Batres, pero esto es bueno para ellas, porque lo digo yo, es bueno para ellas, no les consultes. Oye, la Convención sobre Personas con Discapacidad dice, tienes que consultar a las personas en todo lo que tenga que ver con ellas, pero esto es bueno, ¿no? Entonces, imagínense cuál es el problema de los jueces que llegan nada más a lavarle la cara al gobierno y hacer lo que el gobierno quiere. O sea, imagínense ahora el escenario. Oye, están diciendo que a mí no me van a vacunar, necesito que me dejes vacunarme. No, esto es mejor para ti, porque cuando te vacunen va a ser gratis, ¿no? Y ahorita tú quieres pagar 200 pesos por una vacuna. No, espérate. Oye, si me muero, no, esto es bueno para ti, porque el gobierno lo dijo. O sea, ¿cuál es? Exacto. O sea, ya no solo es el problema de cómo está conformada la ley, el problema es quién la va a aplicar. Porque si esa gente lo único que quiere es darle la razón al gobierno, imagínense, o sea, yo voy a acusar al gobierno con alguien. Es como ir a acusar al gobierno con el gobierno. Exactamente. O sea, es como si me acuso a mí mismo, si me acuso por algo que yo hice conmigo mismo en vez de con mi jefe. ¿Cuál es el chiste? Sí, yo creo que estos nuevos retos que se van a enfrentar tanto los ciudadanos como los abogados, como toda la población en general, lastimosamente vemos o yo veo
un atraso de toda esta evolución de la justicia constitucional, de la justicia que poco a poco se había estado avanzando y aperturando estas brechas que eran prácticamente difíciles de sortear. Considero que vamos a atravesar por pues situaciones muy, muy complejas que me parece que la única manera de cómo sobrepasarlas, pues va a ser... ¿Destruyendo el sistema? ¿Otra no, vez? pues yo creo que estudiando un poco más para ir y enseñarle a los jueces cómo debe de aplicarse el Sí. derecho, cómo debe de aplicarse este juicio de amparo y que la propia naturaleza del juicio que hemos en este corto tiempo desarrollado y que ustedes han visto que ha ido en avanzada, en evolución, no restringirlo, no acotarlo, no... A ver, propiamente el juicio de amparo es un garante de los derechos humanos. Entonces, sería desnaturalizar al propio amparo si ahora no vamos a defender derechos humanos. Claro, porque además los derechos humanos son progresivos. ¿Eso qué significa? No tienen límites hacia el futuro. O sea, tienen restricciones, pero no límites. O sea, porque los derechos humanos podemos alcanzar hasta donde ustedes se imaginen. Y eso solamente se da con la progresividad, poco a poco. Si de pronto te dicen, no, ya son demasiados derechos humanos, ¿cómo demasiados derechos humanos? O sea, ¿cómo te dicen, ya viviste demasiado, muérete? Pues no se puede. O sea, los derechos humanos es eso, progresivos. Si de pronto dices, ya, progresaron demasiado, ay, párale. ¿De qué tipo de gobierno estás hablando? O sea, ¿qué quieres? Exacto. Entonces, no estoy diciendo que el amparo esté muriendo o que ya esté desaparecido. Sin embargo, sí considero que el amparo está atravesando una situación de De riesgo, riesgo. que está atravesando un conflicto en el que pues los abogados y los operadores jurídicos van a tener grandes retos y que no va a haber duda a pues regresar un poco a esas raíces del dónde viene este juicio de amparo y el hacerlo más efectivo, aun y cuando pareciera que hay una adversidad por querer pues acabarlo Pues sí. o el querer quitarlo un poco de la función pública que el gobierno considera que es un estorbo, es un obstáculo. Sin embargo, yo creo que va a depender bastante de los abogados el defender este juicio de amparo. Y de hecho no es la primera vez que lo intentan matar, ¿eh? No es la primera vez, muchos lo han intentado, no han podido. Tal vez la próxima vez que se recupere sean 70 años y ya estemos muertos, pero para la gente que van haciendo, tenga esperanza de que a lo mejor el amparo regrese. Y nada más por ahí, Exacto. si pudieran, porque ahorita no lo tengo, no me sé las cosas de memoria, evidentemente, consultar la exposición de motivos de la reforma del Código Federal de Procedimientos de 1897-99, cuando se declara las limitaciones a la obligatoriedad de la jurisprudencia. Léanlos, los argumentos son los mismos, los que dio Porfirio Díaz son los mismos que dio Morena para la reforma judicial. O sea, léanlos, es tal cual, así pareciera que lo transcribieron. Búsquenlo por ahí, la exposición de motivos de la reforma de 1897-99, tampoco me acuerdo. Bastante interesante, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, al parecer estamos regresando al porfiriato, ¿no? Pues espero que Pero no. me gustaría cerrar todo este tema principalmente a estas nuevas generaciones que seguramente están aprendiendo, principalmente los estudiantes en Derecho, pues cómo es el juicio de amparo y van a ver cómo ahora es este nuevo juicio de amparo que va a cambiar de cierta manera, pero me gustaría hacer este énfasis en cuanto a que ustedes van a ser estas personas que impulsen a este juicio de amparo y que lo hagan garante, progresivo y protector de derechos humanos. Exactamente. No sé si tú quieras agregar un poquito más Sí, si para no lo concluir. logran destruir el sistema,
Y si no logra destruir el sistema, pues ya no hay solución. Entonces, pues esperemos que haya quedado un poco más digerible esto del juicio de amparo. Sabemos que hay muchas cosas muy técnicas, sin embargo, me parece que lo fuimos desmenuzando de una manera que fuera bastante comprensible y entendible y que pues nos gusta mucho que ustedes conozcan, se informen y pues se empoderen como ciudadanos, ¿no? Que Exactamente. conozcan que hay derechos que se pueden garantizar y que se pueden hacer realidad en su día a día. Exactamente. Así que si tú eres Ignacio Burgoa o eres Eduardo Ferrer MacGregor, pasa este video. Este video no es para ti, pero si tú no eres Eduardo Ferrer MacGregor o Ignacio Burgoa, este video sobre el amparo sí es para ti porque pues es una explicación sencilla. No nos vamos a poner aquí con tecnicismos porque no es el caso, ¿no? No es el caso. Y bueno, pues ánimo, ánimo y pues no sé, que viva el juicio de Que viva el amparo. juicio de amparo. Y Bueno, pues bueno, nosotros nosotros somos somos la la última y última nos y nos vamos a vamos a litigar. litigar. Nos vemos Adiós. pronto. Cuídense. Suscríbanse. Ah, y suscríbanse, por favor. Bye.